poco lo que quería comentaros. Bueno, la tecnología aplicada al deporte, a ver, hay una persona que ha entrado tarde que si no, no va a poder entrar. Ah, no, no. Vale. Bueno, entonces, la tecnología aplicada al deporte, espera un segundo que lo pongo aquí. Mm, No me deja ahora. Espera un segundo. Es- ¿Alguien quiere unirse? Le admito a Dani. ¿Me estáis viendo la presentación? Sí, vale. Entonces, seguimos con ella. Entonces, y vamos por aquí. La tecnología aplicada al deporte, pues los avances tecnológicos han empezado a formar parte de nuestro día a día, en cualquier ámbito, en cualquier deporte. Normalmente pues van encaminadas a mejorar el rendimiento del atleta, pero también se utilizan para la salud y varían en función del deporte que se pueda hacer. Como comentaba Rafa, pues hay un sitio que es donde tiene multitud de tecnología aplicada al deporte y, por ejemplo, pues hay mecanismos para ver el esqueleto del atleta, cómo se usan pulsoxímetros, gafas, por ejemplo, pues para que tú puedas ir viendo normalmente contrarrestar los efectos del sol. En natación también se utilizan, por ejemplo, materiales y trajes normalmente para que la resistencia al agua y el deslizamiento sea mejor. También en la Fórmula 1 existen sistemas para comunicación real. También hay ordenadores comestibles para aportar información de las personas. También hay cámaras hipobáricas para hacer entrenamiento, simulación de entrenamiento en altura. También hay robots para que puedan recibir objetos o golpes para que podamos verlo y miles de cosas como la asistencia y hasta un balón normalmente de fútbol pues para ver cómo golpeas y dónde lo dispones, ¿vale? Entonces, esto es normalmente lo que se utiliza. ¿Qué son wearables? Pues wearables son dispositivos que normalmente son inteligentes y los podemos tener tanto a nivel profesional como también los tenemos en las casas. Se empezaron a desarrollar en 1990 y sus aplicaciones son múltiples en el campo de la salud. Y no solo hay wearables, sino también hay apps dedicadas a la salud y hay multitud de ellos. ¿Qué es una app? Pues una app es una cosita que nos bajamos, una aplicación que normalmente nos la aplicamos en el móvil y es un software o un programa informático que está diseñado para funcionar en los teléfonos inteligentes, que al principio se hicieron concebidas como herramientas de trabajo y ofertaban una información general y hay algunas que pueden ser de pago y otras gratuitas. Además de como herramientas también han entrado en el campo de la medicina y normalmente eso es muy importante porque mejoran los recursos de información y comunicación con un portátil. ¿Problemas que tienen? Pues que cambian muchos software, siendo difícil su seguimiento, que la información de esta app a veces no es fiable y que están desarrolladas muchas veces ajenas a profesionales del ámbito de la salud, porque no se todavía falta mucha relación entre el ámbito de la ingeniería con el ámbito de la salud o de las ciencias del deporte. Entonces, en este momento, pues hay una sobrecarga de apps de salud. Es difícil encontrar una app adecuada para todos, hay mucha fragmentación y es un problema candente muchas veces también el tema de la seguridad de los datos biomédicos, es decir, el alojamiento que se producen y cómo se hace el uso de esos datos biomédicos. No lo digo yo, lo dice el señor que os he puesto la bibliografía de abajo. ¿Tipos de apps? Pues mirad, os he puesto ahí apps de nutrición, que pueden ser, hay muchos, hay de muchos tipos, hay apps de ejercicios, hay apps de salud que generalmente pues están hechas, por ejemplo, pues para seguimiento de diabetes, por ejemplo, en obesidad, monitorización de la obesidad, también para el cáncer. También hay otras que son dentro de la nutrición que están más enfocadas a la dietética y hay otras que son unas apps para que juntan a hacer deporte, pero nos falta una app que junte todo, es decir, nutrición, ejercicio, salud, etcétera.
Aquí hay un estudio que se han hecho sobre una participación de todas las apps que hay, que os recomiendo este estudio. Entonces, se ha hecho una clasificación más o menos de todas las apps y verdaderamente cuáles son las que tienen categoría calidad alta, calidad media y calidad baja. Como veis aquí, esperad que os pongo el puntero, pues normalmente, como veis, de calidad alta hay muy poquitas, de calidad media hay bastantes y de calidad baja suele haber bastantes más. Por ejemplo, aquí hay una app que, bueno, que a lo mejor os puede resultar útil, que es, por ejemplo, para gestionar el gimnasio, donde tú puedes, las personas que se apuntan al gimnasio, pues se bajan esa app y luego después puedes chequear qué necesidades tienen. También hay una app, por ejemplo, para reservar la pista de pádel, tenis, el campo de fútbol, existen multitud de ellas. Y luego hay lo que se llaman las apps de hacer deporte. Por ejemplo, la más popular, o yo al menos la que utilizo, es la del Runtastic. ¿Qué tienes? Pues que normalmente tú te pones lo que estás haciendo, si vas a correr, si vas a andar, y normalmente cuenta con un ranking, te anima. Hay alguno que la verdad que se fideliza demasiado y hay otros, pues bueno, pues que se cansan de ellas. Luego tenéis, por ejemplo, también otra que es el Nike Training Club. Luego tenéis el Barcops, que es una aplicación en voz de foto-vídeo donde te explica diferentes tipos de ejercicios. También está 8Fit, por ejemplo, que es así que está asociada normalmente con un poco de nutrición. Smart Life, que también hace para sentadillas, para ejercicios de stretching, yoga, diferentes cosas. También tienes el Freeletics, que es para ejercicios de planchas. Y luego después hay una, por ejemplo, que también son entrenamientos de 7 minutos, es un circuito de alta intensidad para hacer un HIIT. Luego después está el reto de entrenamiento de 30 días, por ejemplo, que también es una aplicación que durante 30 días pues te pone un plan para que puedas hacer un entrenamiento. Y luego después, por ejemplo, pues también tenemos para hacer rutinas en el gimnasio. También tenemos el Push Out Workout, que son flexiones de toda la vida, pero en una app. Por ejemplo, el tema es muy divertido porque aquí lo que haces es que vas haciendo ejercicio, pero bueno, haces como una aventura y entonces es muy es divertido en ese sentido. Luego después también entrenamiento diario de abdomen, por ejemplo, el Pocket Yoga. Bueno, como veis, tiene mucho. Y aquí os quería comentar una especialmente que se ha hecho a raíz del tema de la obesidad, que se llama el Goya Move. Es una app que normalmente cuando tienen que pasar de una aplicación a otra, pues el niño tiene que hacer un movimiento. Entonces bloquea todo el acceso a los juegos y entonces tiene que hacer una serie de pasos. El problema que hay pues es que los chiquillos enseguida, que son muy listos, pues aprenden que si mueven el telefonillo pues hace como si está moviéndose y se pasa al siguiente. Y bueno, está hecho un poco para que los padres puedan determinar qué aplicaciones y cuáles no pueden hacer normalmente los chiquillos, ¿vale? Y es un poco para demostrarles a los más pequeños pues que la importancia de la moderación, de la consecución, rendición de cuentas y consecución de ejercicio. También hay apps para hacer entrenamiento de fuerza, aquí os he puesto algunas. Aquí lo siento, hay un vídeo, pero no sé si me va a ir. Creo que no, que es también pues son por poleas. También el Stronglegs. Luego después aquí os he puesto el Gym Buddy, por ejemplo, el Strong Exercise, el Fitness Bodybuilding, por ejemplo. Y también tenéis, por ejemplo, para hacer el Jet Fit, que también sirve, pues, hay más de 1.300 ejercicios con herramientas intuitivas. Y el Jet Fit, por ejemplo, que es el que os he puesto antes. ¿Qué es lo que demuestra todas estas apps? Pues que en un reciente estudio normalmente hecho por Ipsos demostró que 1 de cada 10 españoles utiliza aplicaciones en el smartphone.
mientras hace ejercicio. Y esto sobre todo es más frecuente en la población joven, entre 25 y 34 años. Pero, por ejemplo, el Runtastic también lo utiliza mucha gente mayor, para saber la gente de la distancia que normalmente anda. Y el 61% de quienes utilizan este tipo de aplicaciones cree que ha mejorado sus hábitos de vida, porque si no, pues te gruñe y te dice, oye, mira que tienes que poner a hacerlo. Los principales datos que se obtienen pues, son la distancia recorrida y el tiempo dedicado. Y un 41% de los encuestados indicó que son justamente lo que quieren normalmente hacer ellos. Sin embargo, hay algunos usuarios que se suelen obsesionar. Es decir, bueno, pues oye, que no he hecho los 10.000 ¿no? pasos. Lo de los 10.000 pasos estaba hecho no porque había que hacer 10.000 pasos, sino porque era lo máximo que podría guardar en aquel momento los repositorios de datos para coger datos. Y luego después también hay veces que lo que le interesa a la gente es saber cuánta cantidad exacta de calorías quemadas, pero muchas veces el resultado que te da no es muy ajustado a la realidad. La otra vertiente que tiene es que muchos seguros médicos ahora están rebajando cuotas de asistencia médica a personas que tienen aplicaciones, normalmente de apps, y demuestran que normalmente tienen una vida saludable. Por ejemplo, en Línea Directa, en los seguros del Corte Inglés. Y esta tendencia es mucho mayor en el extranjero, por lo tanto tiene una doble vertiente también económica. Con respecto a las de nutrición, bueno, os voy a hacer aquí una breve presentación, pero hay miles de apps de nutrición. Tienes el Phytocry, el Gomels, el eDream, aquí tenéis otros, el Meal, el YouGate, el MyPlate, el Pucapal, Olive. MyFood Diario es de los pocos que introduce el deporte normalmente. MyNet Diary, MyFitnessPlan, Foodnote. Bueno, ¿qué conclusión tengo de todo esto y de todas las apps de nutrición que hay? Hay muchas no aportan mucho porque no tienes que ir tecleando tú, metiendo qué cantidad, qué es lo que tomas. No, muy pocas tienen un lector de barras para poder hacer una información del componente nutricional del alimento, y al final pues se terminan por dejar de usar. Y muchas de ellas no tienen un carácter normalmente que tenga, algunas tienen un contaje de calorías, pero no son muy exactas, y muy pocas se la tienen ajustados con el ejercicio. Aquí, sin embargo, os presento, pues, por ejemplo, que se hizo un tipo de app de nutrición, sobre todo teniendo en cuenta el ejercicio. Pero sin embargo sigue siendo manual. Tú tienes que ir metiendo todas las cosas, pero bueno, al menos hace un balance entre lo que ingieres y el ejercicio que tú realizas. ¿Qué otros sistemas? Por ejemplo, este sistema que salió de Solán de Cabras, por ejemplo, este es para embarazadas, es saber, por ejemplo, la cantidad de hidratación que tienes y la cantidad de hidratación que puedes poner. También, por ejemplo, está el NutriApp de diabetes, que es, por ejemplo, pues es un soporte nutricional específico para ver la nutrición de las personas que están hospitalizadas. Y más aplicaciones, pues tenéis desde ver la frecuencia cardíaca, desde ver la presión de oxígeno y desde ver también, pues, desde ver también otra manera de valorar la presión del oxígeno. Ojo con estas cosas, porque hay apps que dicen que solamente con poner el dedo en donde tienes la foto, pues puedes tomar la tensión arterial. No es recomendable, no tiene ningún valor ni está verdaderamente establecido que tenga un rigor ni una validez, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues también hay apps, por ejemplo, para valorar lo que se llama normalmente para trabajar con personas que tienen riesgo de caída, como puedan ser los ancianos. ¿Qué es un wearable? Vamos a ver, un wearable es un pequeño aparato electrónico que las personas usan alrededor de su cuerpo y lo usan durante el día y de noche. El objetivo pues, es medir diferentes funciones y dar servicio al usuario.
Si nos remontamos a la historia, en 1970 empezó primero el Wireless Hearing Aids, luego después salió la primera calculadora Watch, luego después es cuando se inventó el Bluetooth, el Fitbit apareció en el 2007, ya en el 2008 apareció el Bluetooth micrófono y luego después ya las gafas de Google en 2012 y luego ya el Apple Watch es cuando apareció en el 2014. Para que veáis que no es una cosa que parezca que lo hayan vendido ahora, sino que lleva mucho tiempo de evolución. ¿Cuáles son las características que tienen normalmente los dispositivos? Esto os puede soltar un poco al chino, pero es muy importante que lo entendáis. Hay dispositivos que son in, dispositivos que son out y dispositivos que son in y out. Los dispositivos in son los que normalmente son sensores que capturan los datos del usuario en todo momento. Almacenan la información normalmente en el telefonín o en el mismo dispositivo que tú tienes y luego se sincronizan con los teléfonos móviles o con una nube del usuario. Después están, sin embargo, los dispositivos out que normalmente ellos no toman, sino que cogen la información que tú tienes de tu teléfono móvil y provienen de fuentes obtenidas por un dispositivo medio. Y los dispositivos in y out son, por ejemplo, dispositivos que capturan datos y usan filtros para mostrarlo de una manera diferente. Por ejemplo, estos son las gafas de Google o Google Glass. ¿Vale? ¿Qué es lo que se está desarrollando? Bueno, pues ahora mismo tenemos desde lo que son pulseras de actividad, los que son relojes de actividad. Ahora cada vez se está desarrollando más lo que es vestimenta con, con sensores. Luego están saliendo también los parches y luego después pues hay un grupo de personas que ya más dedicados a la ciencia son o cuervos implantables o ingeribles, por así decirlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que suelen medir? Pues mirar, en movimiento todos estos, frecuencia cardíaca todos estos. Aquí te miran normalmente cuánto tiempo te duermes. Aquí la temperatura, aquí la respiración, luego después las variaciones de la piel, tu actividad del cerebro, la hidratación, la postura, la glucosa, el nivel de oxígeno, la variabilidad, la frecuencia cardíaca y así vamos mirando diferentes que hay. Pero como veis, casi todas lo que te analizan es el movimiento, ¿vale? Entonces, de esos tipos, yo os he puesto aquí más o menos para que veáis. Ahí podríamos diferenciarlos en 5 tipos. El primero son los relojes. Segundo son las gafas inteligentes, que la verdad que es complicado y hay que saberlas utilizar. Luego están las pulseras inteligentes, que las veis aquí. Luego están los anillos que están saliendo y luego la ropa inteligente. Entre ellas incluimos también las zapatillas, porque hay zapatillas que también te miden los pasos. Que para mí es muy importante contaros una cosa, porque yo creo que es un concepto que muchas veces lo tenemos erróneo. ¿Qué diferencia hay entre un podómetro y un pulsómetro? Un podómetro lo que te mide es la distancia que tú haces. Es un dispositivo electrónico o electromecánico, generalmente portátil, que cuenta cada paso al contar el movimiento de tu cadera. Es decir, cada vez que vas y mueves un pie, tú haces un movimiento y eso tiene como un balancín dentro o como un péndulo y entonces mueve como un paso. Y así normalmente es como cuenta la distancia que tú haces. Y en cambio, un pulsómetro es un aparato eléctrico que principalmente mide de manera gráfica la frecuencia cardíaca de tu latido cardíaco a través de un sensor. Los hay de banda, como es el que os he puesto aquí, o los hay normalmente de bris, lo que sería de muñeca, ¿no? Pero normalmente los que tienen mayor precisión normalmente son de banda. Los de banda no funcionan por fotopletismografía, que ya os lo explicaré. Por lo tanto, se llaman pulsómetros. Y entonces lo que mide es que cada latido de tu corazón produce una modificación del volumen, por así decirlo, como una onda, y entonces así mide el latido cardíaco.
¿Qué piden los usuarios normalmente cuando utilizan los wearables? Hicimos un estudio de mercado más o menos y normalmente lo que piden los usuarios es cómo duermes, cómo me muevo, que me informe de mensajes. Tampoco hay muchos mensajes porque si no, cuando voy corriendo me atoro. Registrar cuando estoy fuera de casa, que se dé cuenta un poco cómo estoy en mi estado de ánimo, mis logros de ejercicio y de dieta, monitorizar mi nivel de ejercicio. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que también les gustaría información de tiendas o de restaurantes, abrir o arrancar el coche o monitorizar el nivel de ejercicio, pero para que lo sepa mi seguro médico y me rebaje la cuota. Entonces, bueno, como veis, la telemetría médica o medicina deportiva pues está creciendo muchísimo. Y entonces hay un multitud de cosas que normalmente inclusive pueden saber a través de los datos que reciben hasta por dónde podemos pasar o por dónde estamos paseando y eso qué consecuencias tienen a la hora de ponerte el cartel de publicidad, porque justo a lo mejor es donde lo tienen que poner. ¿Qué es lo que tienen los wearables? Pues bueno, pues tienen una interfase, luego tienen lo que es el propio aparatillo, luego tienen multitud de relaciones, pueden tener GPS, acelerómetros, cámaras, sensores, y luego después tiene toda una comunicación pues o con la nube o con el propio ordenador o con plataformas de comunidad. Por eso ya sabéis que hay tantos problemas, por ejemplo, han hecho una app para saber el control del COVID y sin embargo pues hay muchos problemas de que en muchos países no se puede poner porque pega, por así decirlo, con la ley de protección de datos de muchos países. Entonces, a mí me gustaría contaros así muy por encima, no vamos a entrar, ¿no? Para que sepáis un poco, ¿qué es un altímetro, no? Es decir, un altímetro es una cosa que yo mide la altura que yo voy teniendo. Los hay barométricos y los hay radioeléctricos. Os lo digo un poco, contaros esto para que sepáis las cosas que pueden tener. También puede tener un acelerómetro. Entonces, el acelerómetro, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un acelerómetro? Un acelerómetro lo que mide normalmente es el movimiento que tú realizas en tres ejes. Los hay acelerómetros mecánicos y acelerómetros piezoeléctricos, por eso valen tanto. Algunos wearables tienen acelerómetros y con ello miden los gastos calóricos en las horas de sueño a través de fórmulas integradas. Pero, sin embargo, se pueden medir de otra manera, es decir, el gasto calórico lo pueden medir por la cantidad de pasos que tienen. Y las horas de sueño también en función del movimiento que realizas. También está el giroscopio. El giroscopio no lo tiene mucho, pero es muy importante para ver los movimientos en 3D, por así decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un acelerómetro con un giroscopio? Pues el giroscopio mide la gravedad y el acelerómetro, por ejemplo, detecta y mide la corriente eléctrica que deriva de la acción muscular. Y la magnitud normalmente de la señal en el caso del acelerómetro, sin embargo, está sesgada por la gravedad y en el acelerómetro no. Por lo tanto, sepáis que un magnetómetro, por ejemplo, mide los campos magnéticos, un acelerómetro la aceleración y un giroscopio normalmente los cambios de orientación o cambios de rotación. ¿Qué es un GPS? Todos decimos, joder, es que tengo GPS, no tengo GPS, no me encuentro, no me puedo contar. No. GPS es un sistema global, es un Global Position System, quiere decir, es un sistema de localización y de posicionamiento que empezó sobre todo en el ámbito militar. Y es a través de cómo normalmente tenemos los satélites que nos dan vueltas en la Tierra, pues saber exactamente con una precisión casi de 10 metros dónde estás localizado. Y entonces eso te permite, pues normalmente saber cuál es la distancia que recorres porque estás normalmente integrado con los datos que tienes del satélite. Es muy importante pues para navegación terrestre, porque antes iban con mapas y se perdían, para teléfonos móviles, para salvamento y rescate, para localización agrícola, porque hay gente que lo pone, por ejemplo, para saber, en vez de ir a buscar las vacas, pues ahora las tienen localizadas para deportes aéreos, para multitud de cosas. Pero, ¿qué problema tiene?
que no funcionan en los sitios cerrados. Es decir, que muchas veces cuando utilizamos un teléfono nos es difícil poner cuidado con los GPS porque cuando está cerrado un polideportivo pues normalmente no tenemos señal. Y la distancia que normalmente te calcula el sistema del wearable está basado en el movimiento de tu cadera, no exactamente en la localización. ¿Qué es el Bluetooth? Bueno, pues el Bluetooth son dispositivos que nos han facilitado muchísimo la comunicación. Es como son redes inalámbricas que normalmente posibilitan la transmisión de datos, de voz y de todo. Entonces, ¿qué es lo que facilita? Pues que todo lo que estaba antes por cable, como era, por ejemplo, pues tener la frecuencia cardíaca, pues ahora va por este sistema y lo recibe sin necesidad de tener un cable. Aquí, por ejemplo, he puesto versión 4.0, pero ya estamos por la 5. ¿Qué es el Near Field Communication? El NFC, que lo tenemos en multitud de tarjetas. Bueno, lo tenemos, pues fijaros, es una tecnología con unas capacidades casi ilimitadas. Con eso solamente pasas la tarjeta, por ejemplo, del autobús, se pita y entonces pues puedes lectura y escritura de etiquetas, identificación del metro, acceso físico al coche, tarjetas de fidelización. Y que ahora cada vez pues tenemos aplicaciones que tienen esto y para que puedas tener todas las tarjetas y no necesitas ni siquiera sacar la tarjeta del bolso. Y también, por ejemplo, para los pagos. ¿Qué es lo que miden los wearables? Los wearables miden diferentes cosas. Por ejemplo, la mayoría de los wearables miden frecuencia cardíaca, los pasos, la velocidad de ejercicio, el gasto calórico, las horas de sueño y la temperatura corporal. Y en el futuro los wearables pues, nos medirán la saturación de oxígeno, la glucosa en sangre, la tensión arterial, los movimientos corporales y la composición corporal. ¿En qué está basado normalmente un pulsoxímetro? Un pulsoxímetro que veis aquí es un aparato como el que tienes normalmente un reloj inteligente, pero emite una luz y a través de la ley del Amber-Beer lo que emites es una luz y recibes en un receptor. Por lo tanto, lo que tienes es que normalmente en función de dónde pase, puedes saber la cantidad de oxígeno, por ejemplo, que tienes y aparte puedes saber la frecuencia porque cada piquito de estos, lo que se llama el PPG, puedes saber qué frecuencia cardíaca tiene una persona. Hay muchos problemas. Normalmente aquí, pues de los estudios que hemos estado haciendo, pues aquí lo veis, normalmente tiene una luz, esto es transmisión, es lo que se llaman osímetros de transmisión y estos son de reflexión. Y es lo que se utilizan ahora muchísimo pues, en la clasificación de las personas con COVID. Entonces normalmente se emite una luz y resulta de que luego después en función de lo que queda de la luz que ha atravesado, pues normalmente te dan los valores normalmente de oxígeno que te queda en sangre y de la frecuencia cardíaca. ¿Problema que tiene? Tenemos muchos problemas con la precisión de los pulsoxímetros. ¿Por qué? Porque tenemos un problema y es que no, cuando hay mucho movimiento a partir de 150 latidos por minuto, normalmente se mueve muchísimo y los fotoplutismogramas no son bien leídos o bien en las personas que tienen de color de piel oscura, pues normalmente no es lo mismo intentar entender cuál es la cantidad de luz que tienes que recibir. Por ejemplo, nosotros en la facultad hemos hecho un estudio, hicimos una comparativa entre diferentes tipos de pulsoxímetros, como veis aquí, el Fitbit GR, el TomTom, el Apple Watch, el Samsung Watch, con diferentes. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nos cogimos aquí, los deportistas, los pusimos en las bicicletas, pedimos por supuesto, una autorización al Comité de Ética del Hospital Clínico y los fuimos poniendo pues diferentes, tanto en bicicleta, tanto en tapiz, tanto de raza de color de piel clara o raza caucasiana o como de piel oscura o otras razas. ¿Qué conclusiones nos ha pasado? Pues fijaros que si tú vas mirando en el Apple Watch, por ejemplo, cuando se llegan a 150, se produce, esto lo comparamos con la frecuencia cardíaca obtenida del electrocardiograma de 12 horas, de 12 derivaciones.
pues tiene una salida, pero bueno, más o menos está bien. Aquí, por ejemplo, si nos vamos al Tontón, en el Tontón, por ejemplo, pues tiene una dispersión un poquito más mayor, es a partir de 170, como veis. Si lo vemos en Fitbit, pues resulta que tenemos este problema, que es que a partir de 130 hay mucha dispersión de verdaderamente los datos y, por ejemplo, con el Samsung, pues vimos que la verdad que la dispersión no se parecía para nada con esto. Se considera todo lo que está más cerquito de esto, porque esto es un estudio Black-Kalman, quiere decir que tú comparas tu dato con el dato que tú tienes del electrocardiograma. Entonces es como ves la dispersión. Entonces, bueno, pues que hay que tener cuidado y que muchas veces nos vienen muchos deportistas quejándose de que les salen frecuencias cardíacas muy elevadas y están corriendo unas frecuencias cardíacas que son superiores a lo que pone el pulsoxímetro y puede tener un perjuicio. También os voy a presentar algunas otras cosas. Por ejemplo, este es un sistema para ver normalmente cómo haces el ejercicio. Es como una especie de banda que te lo pones y te lo pones a modo de brazalete. También está el push band. Esto lo haces para medir las velocidades. Eso es una cosa, me parece una cosa curiosa. Es decir, tú empiezas a hacer los ejercicios de fuerza, a medida que vas levantando, a medida que vas cansándote, ya no lo haces con la misma velocidad. Con lo cual, pues lo que pasa es, te avisa de que verdaderamente tendrías que dejar. Es decir, cuando tú haces las repeticiones, sería la manera más ajustable para poderlo hacer es este sistema. Y la verdad que él te graba y es muy francamente útil. También tenemos, por ejemplo, aquí lo que ha salido en las zapatillas donde tú puedes poner normalmente, tienes un sensor en la parte de abajo de las zapatillas y tú puedes ver normalmente cómo puedes correr y la distancia que tienes para correr. Aquí ya, por ejemplo, os presento algo que son más desde el ámbito de la medicina. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Glan, en Reino Unido, pues han sacado, por ejemplo, para monitorizar la glucosa. Y esto lo hacen como una especie de pegatina, por así decirlo, sin necesidad de tener agujas. También está, por ejemplo, este brazalete, que es el Jopi, que normalmente lo que hace es determinar el consumo máximo de oxígeno de las personas, pero en realidad no lo determina, no es real. Lo hace a través de una fórmula y entonces en función de la edad que tú tienes, el sexo, el tiempo que has estado, la frecuencia cardíaca que has alcanzado, y entonces saca normalmente lo que es el consumo máximo de oxígeno indirecto, no directo. También, por ejemplo, hay otro que esto en un viaje a Cambridge, a la Universidad de Cambridge me lo presentaron, que es a través del sudor. El concepto de que normalmente cuando llegas al segundo umbral se produce una sudoración y entonces a partir de ahí, pues normalmente puedes hacer a través de la termorregulación, determinar los niveles de esfuerzo. También, por ejemplo, hay huevos de anillo, por ejemplo, Aura, es muy importante, de los países nórdicos, determina la frecuencia cardíaca a través del EPS también y acelerómetro, pero al final se ha dedicado más a rama de estudios del sueño y ha dejado lo del tema, solamente tiene la frecuencia cardíaca y ahora se ha dedicado un poco al negocio y entonces ahora tienes hasta un chip donde llevas la tarjeta. Entonces, bueno, pues se regalan de viajes de novios para que te gastes todo lo que quieras. Luego también está el Motin Rim. Bueno, aquí os presento el nuestro, que es un pulsosímetro que estamos desarrollando de diferentes. Y luego, por ejemplo, os voy a presentar aquí una cosa nueva que se llama el neurodopaje. Vamos a ver, el neurodopaje es una cosa que ha empezado a desarrollarse, que tiene hay que hacerlo con muchísimo cuidado, que es una estimulación transcraneal con corriente directa y que normalmente son unos auriculares que tú te pones, se llaman los Aerosport, y con eso pues eres capaz de hacer más ejercicio, quitarle el umbral del dolor y normalmente esto proviene del campo normalmente del tratamiento de la depresión, que has empezado a tratarse desde ese punto. Entonces, en función de esto, pues en función de las áreas donde tú puedas hacer, pues favorece normalmente. Contraindicaciones, pues bueno, pues hay que tener cuidado
porque se ha visto que numerosos deportistas lo están probando y además lo veis, tienen unos pinchitos muy característicos, pero tiene un problema y es que el problema principal que tiene es que puede producir brotes de epilepsia que verdaderamente no se sabía si te pasas, no puedes utilizarlo más de 20 minutos. Pero se están utilizando en el campo de la depresión y se está utilizando en el campo de la obesidad como estimulante para las personas que tienen una obesidad muy grande y que no se estimulan porque tienen una depresión asociada. Otra cosa, bueno, aquí tenéis bastantes estudios y han hecho sobre la modulación y las diferentes maneras de hacerlo. Es decir, uno hace con 24 y los tiene en tratamiento de estimulación de onda alfa y lo tiene 10 minutos, el otro no sé qué, y cada uno te dice el efecto que tiene. Y luego después está otro tema que ha salido mucho debate, que es la electroestimulación eléctrica. Sabéis que hay empresas que empezaron a sacar, pues que te ponían a hacer ejercicio con unos chalecos que encima te hacían electroestimulación eléctrica. Tiene unas contraindicaciones muy claras, como es el marcador cardíaco, el embarazo, el cáncer, la epilepsia, y unas contraindicaciones secundarias como pueden ser desórdenes, problemas de circulación, perturbaciones neurológicas, irritaciones de la piel. Bueno, la cosa que se empezó, se vendió como que aquello, bueno, adelgazabas más y más rápido. Y el problema que nos hemos encontrado es que ha habido ya varios casos, inclusive con un problema de muerte, en personas que se han utilizado por las rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis quiere decir roturas frontales, normalmente del músculo, porque esas contracciones mantenidas de todos los músculos más haciendo ejercicio, y entonces inclusive pues fracasos renales asociados a esa rotura, porque cuando se rompe el músculo libera mioglobina y esa mioglobina son unas proteínas que tienen que ir por el riñón y el riñón no lo puede filtrar. Por lo tanto, hay un posicionamiento, sobre todo en el ámbito diciendo que por favor que no se utilice locamente y que no es aconsejable utilizarlo. Entonces, bueno, ahora os voy a presentar el estudio que hicimos, porque me lo pidió Rafa, sobre, pues para los niños obesos. Entonces, bueno, pues aquí os presento, normalmente se recopilaron los pacientes, hicimos un ensayo más o menos aleatorizado de unos niños que eran obesos. Empezamos en septiembre, en septiembre del 2018 hicimos un reclutamiento de muestra y en octubre del 2018 empezamos. Entonces empezamos con una serie de ejercicios muy ajustados a unos niños tan grandes con 15, 13 años que pesaban 140, 145 y les íbamos recogiendo los datos tanto a través con un pulsómetro que tenía GPS, porque si no sabíamos que luego se iban a poner a mover el pulsómetro, se lo ponían al perro y entonces nos servía el sistema y bueno, pues íbamos recogiendo los datos en función al inicio, al mes, a los 3 meses y a los 9 meses. Y luego hicimos un análisis estadístico con unos resultados no muy alentadores, pero bueno, algo se vio, algo se vio. ¿Qué hacíamos con ellos? Pues hacíamos normalmente lo que era pues una hora de ejercicio físico en la Escuela de Medicina del Deporte, quitábamos todas las sillas del aula, nos les poníamos 5 minutos de calentamiento, unos estiramientos, una parte principal del ejercicio, que unas veces hacíamos bicicleta, remorgómetro, tapiz, cosas suaves porque no les permitíamos correr y también hacíamos pues, juegos populares y luego una fase de estiramiento y combinábamos con el entrenamiento de fuerza. Intentábamos involucrar a los padres, los que podían, e inclusive pues hacíamos aquí juegos con ellos de carácter lúdico, populares, deportes de equipo para poderlos hacer. Más que todo, sobre todo con el ánimo de cambiarles las malas actitudes ante la vida, porque ellos al final de cuentas no van al colegio, se sienten mal, se sienten avergonzados de cómo tienen su cuerpo, eso le crea más ansiedad, comen más, y entonces eso es un problema.
Y aquí, por ejemplo, les íbamos midiendo tanto los pasos como las distancias, las kilocalorías sin actividad y kilocalorías con actividad. ¿Problema que teníamos? Pues que muchas veces la app, no, la app asociada al Innova que teníamos, pues sin embargo estaba muy mal desarrollada y cada mes pues te quitaba todos los datos anteriores, con lo cual tenías que tener cuidado. Pero sí que íbamos cogiendo todos los datos de ellos para poderlo hacer. ¿Qué resultados nos dio? Pues hombre, que ya a partir del último, lo más que vimos es que el índice cintura-cadera sí que bajaba. Iban bajando un poco los perímetros. Tampoco era un proyecto piloto, teníamos 9 personas. Luego después, seguir, pues siguieron como unos 6. Pero sí que el índice cintura-cadera pues bajaba porque el perímetro de cintura sí que observábamos que había un descenso a medida que íbamos avanzando. En cuanto al peso, sin embargo, curiosamente no se observaba modificación y el índice de masa corporal tampoco, con lo cual, bueno, al menos el perímetro de cintura sí que se modificaba. Y, y nada más, que muchas gracias, que dejo de compartir y que creo que lo más bonito de ahora pues es que me preguntéis, ¿vale? A ver, lo pongo y nada, que me digáis si os gusta, no os gusta, os parece interesante. A ver, decidme. Yo quería decir lo que has contado antes de lo del GPS, lo de los militares en la base secreta, que eso fue muy sonado porque fue como les pillaron, porque hicieron una ruta de running por alrededor de la base y efectivamente los rebeldes les pillaron por eso, porque el programa se colgaba directamente luego en Google Maps y por eso les pillaron. Sí, sí, Ya, pues por fue muy eso, sonado. por eso que es muy importante, es decir, que esos datos, para que entendáis un poco, esos datos luego van, pues normalmente, normalmente pues van a una base. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Y normalmente eso es eso. Por eso hay que tener cuidado. Pero no, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que exigir a las compañías que nos digan exactamente qué hacen con esos datos, pero no coger y decir, porque como, no sé, como no puedo, como no quiero que usen mis datos, me cierro en banda toda la tecnología. No, yo creo que la tecnología aporta muchas cosas. Lo que sí tenemos que exigir a los gobiernos, a todas las cosas, es que, por favor, que regulen para normalmente que tengan esos datos y qué hacen con esos datos, por supuesto. A ver, a mí me ha resultado muy interesante y muy aplicable. Bueno, pues Laura, me alegro mucho y todo lo que te pueda servir. Aquí Pilar, puede que... Sí, dime, Rafa. una cuestión. En este tipo de programas que estás realizando, del tema de prevención de la obesidad y de control del peso, tú, por ejemplo, ¿qué consideras en cuanto al uso de la tecnología? ¿Es más útil desde el punto de vista, digamos, fisiológico, de medir realmente los cambios de los parámetros del ejercicio, o realmente es una herramienta más de carácter para favorecer la adherencia al ejercicio físico como tal? Yo pienso Más que es más para favorecer la adherencia al ejercicio y porque unos niños, pues si participan en un programa, tú les pones un wearable y resulta de que lo tienen y todo eso, pues a ellos les llama más la atención, se adhieren más por eso. Pero no es que te vaya a reportar grandes cosas. Un mismo teléfono te puede decir la cantidad de pasos e indirectamente una app te puede decir las calorías. Pasa que no vas a hacer el ejercicio con el teléfono en el bolsillo, ¿me entiendes? Algunas veces lo haces, pero otras veces lo dejas aparcado. Entonces, yo creo que tiene muchas cosas. Aquí, por ejemplo, me dice Raquel, ¿puede el peso no bajarse porque el músculo pesa más y se perdió líquidos y grasa? No, cuando tú pierdes el peso, normalmente pierdes normalmente en un primer momento, pierdes la grasa. No se perdía músculo porque hacíamos entrenamiento, pero tienes que ir cambiando, vas bajando la grasa, tu músculo, eso. Por eso muchas veces el índice de masa corporal y el peso no es lo más específico a la hora de valorar una adherencia o que va mejorando. Muchas veces es la cintura-cadera, ¿no? El sistema de cintura-cadera. Espera, que voy a quitar la grabación porque si no luego se nos va a poner esto